ocurre alrededor de nuestro hogar, al que llamamos tierra. Así que, ¿qué le parece si iniciamos? Los republicanos lo tienen todo. El presidente, el Congreso y el Senado están listos para gobernar. El mundo en territorio desconocido. El cambio climático provoca alarmantes situaciones. ONU negocia un tratado legalmente vinculante para prohibir las armas nucleares. Y daremos un vistazo al futuro. Conoceremos los últimos gadgets y robots inteligentes. Y como es usual, conoceremos los últimos estrenos del séptimo arte. Así es, iniciamos con la información acá en Apuntes del Mundo. Pues iniciamos hablando específicamente sobre lo que está pasando en Venezuela. Pues algo que está sucediendo y que ha dado vueltas alrededor del mundo. Líderes opositores califican al presidente venezolano Nicolás Maduro como dictador. Esa es la palabra que están usando, tras la decisión del Tribunal Supremo de disolver el Parlamento y asumir sus funciones, elevando una crisis política que lleva años a un nuevo nivel. La condena a esta acción fue rápida y generalizada a nivel mundial ante la práctica anulación de la Asamblea Nacional, la rama legislativa de Venezuela, donde la oposición ganó la mayoría a finales del 2015 en medio de una crisis sin precedentes que ha causado una baja considerable en la popularidad de Maduro. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, dijo que la decisión del tribunal daba los golpes finales a la democracia y acusó al régimen de Maduro de un golpe de Estado. De por sí, el Tribunal Supremo venezolano ha rechazado la mayoría de las decisiones de la Asamblea Nacional desde que la oposición empezó a controlarla. Y antes de esta decisión ya había empezado a asumir el rol del Congreso de la Asamblea Nacional, autorizando a Maduro a impulsar iniciativas conjuntas petroleras sin la aprobación de la Asamblea, que según las leyes es necesario tenerla. El tribunal considera al Congreso en desacato. Pero los críticos de Maduro dicen que es una excusa para que Nicolás Maduro consolide su poder. Incluso el fiscal general habló de un rompimiento del orden constitucional, la fiscal general, porque es una mujer. Lo que está pasando en Venezuela, claro que causa olas de protestas y también de simpatía con el chavismo alrededor del mundo. Esto es lo que está pasando en estos momentos y vamos a hablar un poquito más sobre lo que está sucediendo. Tengo en estos momentos acá en el estudio a Leonardo Ruiz, quien es representante de la comunidad venezolana aquí en Guatemala, para hablar un poco sobre lo que está pasando en Venezuela. Nosotros lo titulamos como Nicolás Maduro, un paso cerca de la dictadura. ¿Por qué un paso? Porque en el papel el Tribunal Judicial todavía existe y en el papel es independiente. ¿Cómo está, Leonardo Ruiz? ¿Cómo te va? Gracias por esta invitación. Acá. Claro. Muchísimas gracias por permitirnos mostrar al pueblo guatemalteco lo que está sucediendo en mi país. La terrible situación en este momento que bien la describiste. Claro que sí, se habla de una dictadura. La oposición habla de una dictadura. Pero en el papel el sistema judicial es independiente, el Consejo Electoral es independiente, la Asamblea Nacional, bueno, ahora ya no hay más Asamblea Nacional, pero era independiente en el papel, pero se habla de que no hay independencia, ¿es eso cierto? ¿Cómo es la situación de los poderes del Estado? ¿Hay independencia o no hay? Sí, lo acabas de decir, hay independencia en el papel, pero en la realidad no lo hay. En la realidad todo está supeditado a lo que diga el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo controla el Poder Judicial, lo controla a través del Tribunal Supremo de Justicia y lo controla a través de los tribunales. Fíjate tú ahorita lo que acabas de decir, mencionar también, la fiscal general de la República acaba de dar unas declaraciones ya hastiada de lo que está pasando en el país, fíjate tú que bueno, y una fiscal fiel al chavismo. Exactamente. Es lo que estamos hablando. Exactamente. Entonces fíjate tú que está tan obstinada de lo que está pasando que es capaz de decir que se rompió el hilo constitucional. Y a mí me llama la atención que ella da esas declaraciones en un canal, o sea, oficial, un canal oficial, un canal donde Maduro tiene su programa y aparece bailando salsa y todo, y ahí mismo en ese canal, en vivo y en directo, dijo que se rompió el orden constitucional, algo que ha hecho un eco líderes de todo el mundo, pero yo veo una narrativa, bueno, hay muchas narrativas debajo de todo esto, pero una de las narrativas que veo ahí abajo es el dinero. Maduro necesita dinero, hablando de los petróleos, está intentando buscar esos petróleos. ¿Cuáles son? ¿Qué es eso que está atrás? Mira, que tú sabes, cualquier país puede entrar en crisis económica por determinadas situaciones.
Entonces, obviamente, entran al FMI, entran a algún banco multilateral a solicitar préstamos. Esos préstamos deben ser aprobados por la Asamblea Nacional. Claro, claro. Obviamente, nunca se lo van a aprobar por todo el desorden que hay. La Asamblea que es oposición. Entonces, ¿qué hago? Anulo a la Asamblea Nacional para poder entonces tratar de ver si busco la forma de solicitar ese dinero que estamos necesitando para salvar el país. El dinero? No, es absurdo, claro. Pero imagino que ellos buscarán o habrán negociado con alguien para poder hacerlo y entonces tomar esa decisión de acabar con la Asamblea Nacional. Claro, eso es lo que hemos visto. El chavismo, Maduro desde Caracas, está hablando de un movimiento de derecha. Un movimiento de derecha que son los que están haciendo todo esto. Pero es el mismo discurso que lo he repetido siempre, claro. Contra los yanquis, que se están uniendo en contra de una democracia perfecta que existe en Venezuela, y todo es puro papel, pura mentira, pura habladera, que a la final no resulta lo que está viviéndose la gente, que está pasando hambre, que no consigue medicina, que la inseguridad te mata a todos tus familiares a cada momento, que las universidades las tienes destrozadas, que no consigues ningún tipo de insumo prácticamente para nada. Fíjate tú que ni gasolina, un país que claro, es productor de un petróleo, país lo tiene petrolero. funcionando, ni gasolina se consigue ya, o sea, para que tú veas el descalabro que hay en la economía de nuestro país, que ya es el colmo, que ya la gente, por eso le decimos, el pueblo de Guatemala, las autoridades guatemaltecas, el gobierno guatemalteco, tiene que pronunciarse en contra, como ya lo están haciendo muchos, como ya lo hizo Perú, que has visto, como claro. ya que retiró su embajador, como ya lo están haciendo muchos países que están retirando a consulta a sus embajadores como una forma de protesta. ¿Cómo está dejando esto a la izquierda? Porque hasta el momento Nicolás Maduro está en el poder. En Colombia, ahorita hay elecciones, tenemos dos candidatos, uno que es filial del oficialismo, de Rafael Correa, Lenín Moreno, y tenemos a Guillermo Lazo. Guillermo Lazo, precisamente esta semana, ya en el cierre de su campaña, él hablaba de no dejar que se convirtiera el Ecuador en una Venezuela. Mientras que por parte de Lenín Moreno no hemos visto algo tan así en contra de Maduro. ¿Dónde queda la izquierda? Porque si en algo tuviera razón el chavismo, es que todos los comentarios que hemos visto en contra de él vienen de la derecha. El primero fue el de Pedro Pablo Kuczynski de Perú, de derecha, hablando de Macri. ¿Qué está pasando ahí con esta ideología? Yo creo que más bien debería ponerlo al revés. Dame tú o un izquierdista que ahorita logre defender al gobierno de Venezuela sin sus argumentos de la guerra económica y el pro-yanqui, de las mismas tonterías que siempre están diciendo, que creen que todo el mundo es tonto y se las cree. Ponte tú a ver qué pasó en Argentina. En Argentina perdió el grupo de Kirchner. ¿Qué pasó en Brasil? En Brasil tuvieron que sacar a esta persona. O sea, es un grupo... Fíjate tú que es una ideología que lamentablemente mal llevada para hacer gestión pública y para hacer gobierno y para hacer política, termina como ha terminado en todos los países del mundo. Como terminó en la Unión Soviética, como terminó en todos los demás países donde está el socialismo, supuestamente... Claro. Haciendo felices a la gente que al final... Usted lo que me dice es que el socialismo en Venezuela no está funcionando. No funciona, y no como no ha funcionado en muchos países. Claro que sí. Usted tiene una excelente declaración, que son la chica, la guatemalteca Gloria, que ha escrito libros sobre lo que es el populismo y esa visión del socialismo errada que existe, que mezcla lo que simplemente termina siendo una manipulación del pueblo, una compra con vías populistas. Oiga, pero en Ecuador hemos visto crecimiento económico. Sí, pero fíjate tú que ese también es un engaño. Yo tengo ahorita aquí en mis redes sociales a dos ecuatorianos con los que hablo todos los días y te ponen el contraste. ¿Crecimiento económico en base a qué? Fíjate tú cuánto es la deuda externa que ha tenido Ecuador. Has calculado, tiene el país totalmente endeudado. Claro. ¿Por qué se endeuda? Por unos grandes volúmenes de dinero que tienen para estar comprando voluntades políticas, porque no es por producción, no es por mejora de la economía, no es por mejora de la educación. Estamos hablando de un gasto público que lo único que hace es darnos deuda. Entonces, populismo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en Venezuela? ¿Qué se necesita en Venezuela? Ya regresando a lo que está pasando. Bueno, mira. No nos está sirviendo el socialismo, el chavismo, si lo queremos etiquetar de esa forma. Sí, nos está funcionando el chavismo. Para que los izquierdistas no se sientan ofendidos. Para empezar a separar los términos. No nos está funcionando. ¿Con qué hay que reemplazarlo? Bueno, sí, es que hay que reemplazarlo. Por supuesto, hay que reemplazarlo con una gestión pública que sea eficiente, que tenemos que convertirlo tenemos que crear políticos y ciudadanos que en realidad se conviertan en verdaderos garantes de lo que son las políticas públicas que desarrollan los políticos.
con verdaderos planificadores, con verdaderos gerentes públicos que no existen. Llegan a ocupar cargos que no saben después qué hacer. Un ejemplo sencillo, la gasolina. Hay un subsidio en Venezuela para la gasolina. La gasolina en Venezuela, bueno, ahora no hay, me dice usted, pero sí, normalmente tiene un precio bajo. Pero si estamos hablando de la liberación de todo este tipo de subsidios, de reducir el gasto público, estaríamos hablando de que los venezolanos van a ver un aumento considerable en su factura de la gasolina. Eso es algo poco popular. Sí, eso debiera ser, pero es que es algo poco popular. ¿Cómo lo vendemos? Cuando yo le digo aquí a un guatemalteco que yo con un quetzal lleno mi tanque de gasolina, cuando normalmente aquí lo hago con 100, 150, 200 quetzales, la gente no me lo cree, la gente no lo entiende. Eso es lo que se tiene que acabar, porque eso es populismo. Precisamente que una cosa que te cueste a lo mejor producirla 50 quetzales, tú la vendas a un quetzal. Y en realidad el precio en el mercado mundial es de 200 quetzales. Claro. Entonces tú dices, ¿qué es esto? Eso es lo que se tiene que acabar. Y eso es lo que tiene que concientizarse todo el mundo. ¿Por qué no nos los dan nosotros somos país productor, dánoslos a un precio de producción, un precio para que no haya ganancias de las grandes empresas? Eso estamos de acuerdo, pero tampoco me lo pongas a un quetzal cuando está muy por debajo del precio de producción. Sí, claro, sí, el Estado también necesita, no solo necesita gastar, también necesita recibir dinero en cuenta. Pero recordemos que ese tipo de medidas son populistas porque son populares. Exactamente. ¿Cómo se le vende al pueblo venezolano un cambio del chavismo cuando una de las principales armas que va a usar el chavismo en contra de eso es eso, o va a subir su factura? Tienes toda la razón. Mira, las políticas populistas han sido beneficiosas para captar gente y por eso existe el populismo. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente se da cuenta de que me están regalando a cuenta de qué, o me están regalando de dónde sale ese dinero. Fíjate tú, ¿cuándo comienza la crisis esta de los políticos chavistas en Venezuela? Cuando se va el precio del petróleo. O sea, qué interesante, claro, qué relación directa hay entre precio de petróleo y populismo y que ellos tengan popularidad. Es directa, entonces la gente ha empezado a comprender cómo es posible que me cueste a mí más costoso una botella de agua que llenar mi tanque de gasolina. Sí. Eso ya la misma gente entiende que eso es un absurdo. Aunque claro, no podemos tapar el sol con un dedo, y así como tenemos un populismo de izquierda, también podemos tener un populismo de derecha. Totalmente. O sea, no es de ver cuál de los dos es peor. No, el populismo es malo. En sí es malo. Lo mire usted el espectro en donde esté, el populismo en sí es malo. Lo que se necesita es una política basada en lo que va a ser mejor para el país, no en algo que mantenga contenta a la gente para que me sigan eligiendo. Necesitamos buena planificación política, necesitamos buena gestión pública, necesitamos buenos gerentes públicos y necesitamos buenos ciudadanos. Hasta que no consigamos esos 4 elementos, nosotros va a ser muy difícil tener un país que sea exitoso, y no solamente Venezuela, cualquier país latinoamericano. Y eso tiene que comprenderlo la gente, y esa fiesta que te mencioné, necesitamos buenos ciudadanos, y eso no existe. Nosotros necesitamos tener una educación que cree ciudadanos que entiendan cómo vivir, cómo compartir y cómo exigirles a sus políticos. Le pregunto, nosotros los medios internacionales hablamos sobre la oposición como un completo, como un general, como algo homogéneo, pero no es así. No es. La oposición hay hasta gente de izquierda, hasta gente de extrema derecha. Totalmente. En la oposición, y por eso siento yo que la oposición no ha logrado unificarse tanto como lo pudieran hacer si fueran un grupo homogéneo. ¿Qué va a hacer esto? No hay Asamblea Nacional. Maduro dijo que no hay. Esto va a debilitar a la oposición aún más. ¿Los va a fragmentar aún más o los va a unir? No, fíjate tú qué ha pasado. Hasta este momento tú veías cómo iba evolucionando la oposición y empezaban a hablarse de que se estaba desfragmentando. Claro. Ahorita venían las elecciones, habían 4 candidatos, 5 candidatos. ¿Qué pasó? Fíjate tú, con este golpe otra vez se vuelven a unir, y lo más seguro es que volvamos a tener un solo candidato y que con mucha fuerza volvamos otra vez a competir en otras condiciones. ¿Capriles? ¿Ah? ¿Capriles? No creo. Creo que ahorita la gente está buscando otras opciones. Él sigue haciendo una buena campaña, claro, pero la gente ya como que quiere otras cosas, porque la respuesta que él dio cuando tuvo su oportunidad en su momento y con sus elecciones no fue para todos los que en realidad creemos que fue lo que mejor. Creo que tal vez al salir Leopoldo va a tener unas mejores oportunidades, o incluso pueden que existan otras opciones nuevas, a lo mejor inclusive alguna mujer como María Corina Machado, cosas por el estilo, que pueden tener un buen protagonismo en ese momento. Pero creo que ahorita la idea es todos unirnos para una sola lucha en conjunto. El término de Maduro en el papel.
está hasta 2019. En 2019 tienen que haber elecciones. Pero si no tenemos una garantía constitucional, si estamos hablando de que se rompió el orden constitucional, que hay un golpe de Estado, pero efectivamente Nicolás Maduro sigue en el poder, ¿cómo vamos a asegurar elecciones si no hay un orden democrático? ¿No van a haber elecciones? No van a haber. ¿Cuál es la salida entonces? Ay, esa pregunta es nosotros la moneda más barata que teníamos es la de las lochas y siempre decimos, esa es la respuesta de las 1000 lochas. No hay una respuesta para eso, lamentablemente, porque fíjate tú que por los canales normales, por los canales pacíficos, por los canales legales, esta gente no va a salir, no va a querer salir. También tienes que tomar en cuenta algo muy importante. Fíjate tú cuántos casos de todos los funcionarios públicos actuales están ahorita en tribunales de Estados Unidos. El vicepresidente de Venezuela está acusado de narcotráfico. El ministro del Interior está acusado de narcotráfico. Prácticamente todos los militares, todo lo que es el eje militar, el gran nivel de los ejes militares están acusados de narcotráfico, ya con demostraciones, con videos, con todo. Tú te pones a ver qué hay detrás de todo esto y en realidad ellos jamás van a poder entregar el poder porque del poder van a salir directo a justicia, a juicios. Claro, algún proceso judicial. Y si no es en Venezuela, va a ser en algún país. Porque ahí están los gringos esperando que ellos caigan para ver, porque todos tienen juicios abiertos. Y juicios Tuviste que, no sé, bueno, eso fue también una noticia mundial internacional, cuando detuvieron a los dos, lo que se llaman los narcosobrinos, claro, que son dos sobrinos directos de la familia presidencial, que fueron criados por ellos. Y tú has visto las declaraciones que han salido de ellos. Entonces, ¿cómo tú crees que unos militares, unos políticos y unos de Tribunal Supremo de Justicia, todos con juicio, todos con antecedentes, van a entregar el poder? Entonces la pregunta, ¿hay Maduro para rato entonces en Venezuela? Bueno, mira, uno se pone a ver el juego de ajedrez político internacional y ver, van a permitir los gringos y el resto de la comunidad latinoamericana otro dictador aquí en todas sus narices. Oiga, ¿y no es eso ¿Qué va a implicar eso? ¿Ah? ¿No es eso intervencionismo? Es una de las palabras favoritas de Maduro, pero y la pregunta si lo miramos por la definición, le pregunto, ¿para qué ¿no se es crea eso la OEA intervencionismo? entonces? ¿Para qué se crea la OEA entonces? ¿Simplemente para aplaudir todas las sinvergüenzuras de los políticos de cada región? Se supone que ese tipo de organismo se creó, y se creó, fíjate tú que muchos de ellos, las Naciones Unidas, se crean después de la Segunda Guerra Mundial para decir, oye, ya tenemos que poner algún control cuando existan este tipo de cosas raras. Claro. Sucedió con Pinochet, sucedió cuando junto a estos dictadores, que algo hay que hacer. No lo lograron con Cuba, no lo lograron con Fidel, muy hábil, pero nosotros no, creo que nadie en ninguno de los países latinoamericanos quiere otro Fidel. Claro. Así que, y no van a permitir a unos sinvergüenzas que están... Muchos quisieran a un Fidel latinoamericano. Bueno, ese grupito de izquierdistas que todavía sigue con la añoranza de que el izquierdismo es lo que funciona, cuando ha demostrado en todas partes del mundo que no funciona, pero lamentablemente... Bueno, eso es debatible. Cuba ha logrado sobrevivir aislada. ¿Podría sobrevivir una Venezuela aislada en el corazón de Latinoamérica, de ahorita, América del Sur? Lamentablemente las circunstancias y las realidades de ambos países son totalmente diferentes. Claro. Estaba él saliendo de una Segunda Guerra Mundial, nosotros estamos en otra época, con otro mundo, con otra... Sí, porque yo oiga, no creo que pueda pero Venezuela sigue teniendo el apoyo de jugadores grandes a nivel mundial, llámese Rusia, China... Mira, fíjate tú que el caso de Rusia y China... en el mismo América del pero Sur. Rusia y China, ¿por qué lo están apoyando? Simplemente por préstamos gigantescos que han dado. Claro. Pero ahorita a ellos les preocupa la situación de que van a poder recibir un retorno de su inversión cuando las refinerías, el sistema de extracción, el sistema de producción petrolera está prácticamente en el piso. Van a seguir ellos dando dinero para tratar de recuperar eso, para recuperar su dinero con ninguna garantía y con un gobierno que podría estar tambaleando según las circunstancias de lo que todo el mundo está diciendo. Entonces, ellos tal vez pueden ser más inteligentes y decir, preferiría negociar con la oposición, con un partido, para que me paguen de alguna manera la deuda que me tienen, claro, antes de seguir con esta gente que ya no lo quiere nadie, ni siquiera interno y tampoco externo, sino solamente los deudores. Bolivia, Ecuador, Uruguay también están en un... Que la oposición de Bolivia hoy se manifestó exigiendo que retiraran al embajador. País de todo esto donde llegamos, una sorpresa también para todos. Entonces... Fíjate tú el caso de Ecuador, también ahorita elecciones en abril, ¿y qué va a pasar? ¿Va a ganar? Ya se está empezando a descubrir que existían bastante. Fíjate tú que fue descubierto por venezolanos que fueron allá y que demostraron que estaban haciendo fraude. Entonces,
que se va a atrever ahorita Correa a volver otra vez a meterse en un fraude de esas dimensiones en ese país cuando la oposición prácticamente está ganando. Habrá que ver. Claro. Vienen ahorita unos meses bastante fuertes, tanto en mi país como en el caso de Ecuador. Y fíjate tú que tú dices, ¿qué pasó con ese famoso grupo del ALBA? Ya solamente queda Nicaragua y Cuba, porque de resto, y Cuba también inclusive está haciendo cambios importantes. O sea, Nicaragua se va a quedar aislado y Venezuela no sabe qué va a pasar. Claro que sí, es una situación que está en completo desarrollo y claro, acá en TN23 vamos a seguir teniendo la actualización de qué es lo que está pasando porque las cosas cambian cada vez más y el futuro, como usted muy bien lo decía, es incierto. Totalmente. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la Ruiz, oportunidad. Claro que Muchísimas sí. gracias. Por hablar sobre esta situación y claro, acá en Apuntes del Mundo seguiremos tocando el tema de Venezuela que puede llegar a ser tan polarizante, pero que es tan importante y que puede tener repercusiones de las cuales todavía no sabemos. Pero también suceden cosas en el resto del mundo. Vamos a cambiar de tema porque también Gran Bretaña formalmente inició el doloroso y tenso proceso de divorcio de la Unión Europea, hablando sobre cambios, hablando sobre la rotura de lo normal. Terminan una relación de 44 años y esto se da tras la misma decisión de los mismos ciudadanos del Reino Unido que votaron en un referéndum hace 9 meses. Este proceso inicia activando el famoso artículo 50. Este artículo es el que le permite a un miembro de la Unión Europea retirarse de la organización. Este artículo le da 2 años a ambas partes para organizar un acuerdo y si todo sale como está planeado, el Reino Unido saldrá de la Unión Europea el 29 de marzo de 2019. Un viernes. Theresa May dijo que el Brexit es un momento histórico del cual no hay vuelta atrás, aunque entre los miembros de la Unión Europea se habla que entre las negociaciones se indica que el Brexit pueda ser revocado. Pero ¿por qué tiene que haber negociaciones? Bueno, porque el Reino Unido y la Unión Europea tienen que acordar cuáles serán los términos de su relación tras el divorcio. Los temas candentes, el comercio, porque ambos deben acordar un tratado de libre comercio y no solo es de irse, hay obligaciones y dinero que pagar que podría alcanzar, escuche usted, los 50 billones de euros. También hay dudas sobre seguridad, ya que el Reino Unido dice que quiere seguir cooperando en este tema. Así que es lo que está pasando también en el Reino Unido con un divorcio que se está dando, una salida que rompe lo normal, lo que consideramos normal en el mundo, que es una Unión Europea con los 28 miembros.